en la voz de sus protagonistas. En la mañana, también entrevistas. Y ahora sí, finalmente entramos en contacto con Inés Arístegui. Buenos días, Inés. Hola, Ana, ¿cómo estás? Todo muy bien, ya te estuvimos presentando hace un ratito, estábamos intentando comunicarnos y no podíamos, así que mientras tanto ya hicimos las presentaciones, compartimos un poco tu carrera académica, tu licenciatura en psicología, el posgrado en investigación con orientación en diversidad sexual de la UCA de Australia, y bueno, por supuesto tu rol como coordinadora del área de investigación social de la Fundación Huésped, tanto en lo que hace a práctica clínica como en investigación, trabajando con personas del colectivo LGBTIQ y personas con HIV. Volvemos ahí a hacer un repasito de tu carrera y bueno, nada, agradecerte también porque estés aquí en comunicación, sabiendo que tenés muchísima tarea para desarrollar con nuestra radio, con FM Volver 95.3 de Chascomús. Así que bueno, bienvenida, Inés. No, bueno, gracias a ustedes por invitarme, porque además es como volver a casa un ratito, así que siempre es lindo poder traer algo de lo que uno va trabajando y construyendo en otros lugares al lugar donde se crió, del que viene y donde se formó la primera etapa, que es la más importante, y que posiblemente la que marca el camino. Tal cual. Inés, habíamos conversado un poco respecto a la posibilidad de arrancar con las líneas de trabajo que venís desarrollando desde Fundación Huésped. ¿Qué tareas venís haciendo? Bueno, en principio, si bien soy psicólogo, siempre he trabajado en Huésped. Empecé mis primeros pasos en Huésped más con una práctica clínica. Yo ya ingresé haciendo el doctorado en psicología con una formación muy fuerte en hacer investigación. Y en poblaciones, como bien dijiste, en general con diversidad de género o diversidad sexual. Y lo que he hecho en todo este camino es distintas, en mi investigación siempre fue al principio venir trabajando todo lo que fue las líneas del impacto que tiene el estigma en la salud de las personas. O sea, como la estigmatización por la identidad que sea, ya sea una identidad sexual, o ya sea algunas otras identidades quizás devaluadas socialmente, como puede ser migrante o tener VIH, impactan de modo negativo en tu salud por el costo que tienen socialmente. Desde no animarte a llegar al servicio de salud porque no querés develar o explicar o decir ciertas cosas. Por ejemplo, pasa muchas veces con las trabajadoras sexuales que son cisgénero, o por no decir, bueno, soy un chico gay, y cuando a veces es no decir, es también lo que implica, ¿no? La lectura es, voy al médico y soy una persona trans y vengo porque me golpeé el codo, pero lo primero que me van a decir es que estoy antes de VIH, o asumen que van por una infección de transmisión sexual. Entonces, una situación de estas lo que hace es que las personas dejan de asistir a los sistemas de salud, por ejemplo, y después cuando llegan ya tarde, o que les cuesta cumplir con un tratamiento, porque no es lo mismo tomar una medicación según para qué es, y qué impacto que tiene entre tus pares, tus amigos, tu familia. Entonces mis primeras líneas de investigación siempre fueron acerca del rol que tiene el estigma, los múltiples estigmas, o sea, lo que nosotros llamamos interseccionalidad estigmas, en todo lo que es el continuo de atención, ya sea para acercarte, para prevención, para cuidarte o para el tratamiento que tengas que hacer. Y vamos allá de VIH, va en general a todo lo que es el cuidado de la salud. De hecho ahora, por ejemplo, estamos haciendo bastantes estudios que son específicamente sobre prevención con respecto a los screenings relacionados con cáncer, o por ejemplo con efectos de la aceptación de vacunas o el cumplimiento con los planes de vacunación. O sea, en esa línea esto debe tener que ver con el estigma y desarrollo. Y después, en general, lo que he hecho a lo largo de todos estos años es ver también qué modelos de atención o qué modelos de salud ayudan a que la gente se acerque al sistema de salud. Entonces, he participado en estudios, por ejemplo, donde entrenábamos a médicos en entrevista motivacional y comparábamos pacientes, algunos con médicos entrenados y otros sin médicos entrenados, y veíamos cómo mejoraba, por ejemplo, su potencial en el cuidado. Otro tipo de intervenciones que tienen que ver con, por ejemplo, qué pasa si hacemos testeos domiciliarios. Entonces, decimos, salimos y llevamos la salud al domicilio de las personas.
si es al domicilio de las personas o si tiene que ser a centros comunitarios donde las personas asisten. Siempre estoy hablando de grupos que por uno u otro motivo están más alejados o les cuesta más llegar al sistema de salud, que en general también terminan siendo siempre las poblaciones más vulnerables, ¿no? O porque no tienen dinero para acceder o porque se sienten rechazados, entonces es diferente. Perdón, me ve. Y en esa línea también muchas veces y hay otros estudios que son más epidemiológicos, entonces algunos son muy de testear intervenciones y tratar de entender qué es lo que mejor funciona. Hay otros estudios que son más de corte epidemiológico, entonces es construir cohortes de personas. Entonces en esa línea yo soy la investigadora principal de un estudio que se llama Transitar, y que es seguimos a través de los años a un grupo de 500 personas trans, que es un montón, y las vemos cada 6 meses, y entonces en esa visita cada 6 meses, cada vez que tienen un chequeo clínico, tienen, según su situación, si tienen riesgo de VIH pero no tienen VIH, se les ofrece tratamiento, los PrEP, que sería la profilaxis preexposición, que sirve para evitar contraer el VIH a las personas que están en alto riesgo. Si la persona es positiva, se ofrece todo lo que es el ingreso al tratamiento de VIH, por ejemplo, si son otras IPS, no sé, si tienen sífilis, bueno, el tratamiento de la sífilis. Si no tienen el calendario de vacunación completo, el calendario de vacunación. Y por otro lado, el equipo, que es más mi equipo, que es el psicosocial, es el equipo que hace toda una entrevista de situaciones psicosociales, entonces entendemos un poco mejor en qué condiciones de vida está, dónde vive, con quiénes viven, qué situaciones de estigmatización y discriminación ha vivido realmente, y después algunos screenings de indicadores básicos de salud mental, como son, por ejemplo, ansiedad, depresión, que son indicadores incluso autolesiones suicidas o intentos suicida, que son indicadores que también muchas veces están muy ligados a las experiencias de discriminación. Inés, bueno, por supuesto un panorama absolutamente profundo de reconocimiento, de conocimiento sobre esta población. Bueno, obviamente los intereses es poder llegar a qué conclusiones vienen desarrollando. Se han podido hacer estadísticas comparativas de algún tiempo a esta parte, y también cuál es el corte, digamos, qué metodologías y qué población, con qué población trabajan, si es en Cava, si lo amplían a todo el país, o sea, hacernos un poco el panorama de esta información que han venido recogiendo. Vale, mira, por ejemplo, una de las cosas que nos pasaba al principio es que nosotros conocemos mucho la población de trabajadoras, de mujeres trans o feminidades trans en general, porque por ahí eran las que tenían más alta prevalencia de VIH, entonces las veíamos más, y con eso hemos trabajado mucho con lo que nosotros llamamos investigación formativa, es decir, investigaciones cualitativas, para tener más explicaciones, mejor comprensión, y a partir de eso hacer estudios cuantitativos, como para ahí sí puedes tener, o estudios clínicos, de investigación clínica concreta. Entonces trabajamos con métodos los dos. El estudio de corte es un estudio principalmente cuantitativo, pero para construirlo tenés mucho de investigación cualitativa. Y algo que yo trabajo, el modo en que yo hago investigación, es con modo de participación, me va a salir, puedo decirlo en inglés. ¿Activa? ¿Algo así? Participatorio, es un abordaje de investigación participativa. Eso, sí. Abordaje de investigación participativa, porque lo que yo hago es que yo trabajo con un grupo de personas trans constantemente. O sea, en mi equipo hay 5 personas trans que trabajan en el equipo de investigación, y que están desde la discusión inicial de por qué pasa esto, desde cómo llegamos a una pregunta de investigación a cómo hacemos toda la metodología, cómo reclutamos a la gente, que es una palabra horrible que existe en la investigación, que es el reclutamiento, sería la invitación a participar para cumplir con la cantidad de personas que te estudian, y todo lo que es la retención en los estudios. Y lo que sí vemos, por ejemplo, con población trans, que es como mi área de expertise, salud trans es mi expertise más fuerte, con la población, digamos, de mujeres, tenemos mucho acerca,
cuantitativo, pero sabíamos poco, por ejemplo, de los hombres trans, que al principio nos costaba un montón. Entonces empecé a hacer investigación con este grupo que era 2009. Convocar un grupo focal a varones trans era imposible. Era, no, nosotros no vamos a hablar, no vamos a ir en grupo, menos hablar de sexualidad, frustradas. Y entonces la participación en estudios cuantitativos también era chiquita. Nada que ver con ahora, bueno, pero bueno, para conocer más, lo primero que tuvimos que hacer, lo que hice fue, bueno, más que hacer entrevistas individuales, hagamos un estudio online. Hicimos en el 2000, pre-pandemia, cuando la gente no participaba tanto de estudios online y se cansó, pre-pandemia hicimos un estudio, participaron 415 personas. Y ahí aprendimos un montón. Y un montón con preocupación, que era, por ejemplo, a diferencia de las mujeres trans, que en general era una población socialmente muy marginal, o sea, teníamos, cuando digo no sé si la palabra es marginal, pero vulnerable, sería vulnerable. Se entiende. Muy vulnerable, te estoy diciendo que tenemos un 30% son migrantes, de las personas que no eran migrantes que eran nacidas en Argentina, más o menos el 80% venía de otras provincias, principalmente de las provincias del norte, con lo cual eran migrantes internas. Que alguien sea migrante significa que está con menos red social, menos red de apoyo, muchos más desafíos, o sea, es diferente, donde el 40% tenía una situación de vivienda inestable. Vivienda inestable sería que vive en una pieza de hotel o pensión a menor calidad, o sea, o compartiéndola, o en alguna casilla, o en situación de calle, pero digamos, la mejor situación que tenía era una pieza de pensión. Después, a nivel educativo, tenemos el 60% no había terminado el secundario. Y en esa línea, en las mujeres trans tenemos también más o menos el 85% había realizado trabajo sexual alguna vez en su vida. Entonces, y supongo que también, perdón, ahí te interrumpo, algo vinculado a la expectativa de vida también, ¿no? Porque, bueno, es bastante conocido, no sé ahora actualmente cómo es, pero también tiene mucho, limita muchísimo todas esas condiciones la expectativa de vida de la población. Total, la población, mira, no tenemos estudios actualizados de expectativa de vida. Y siempre se usa una estadística de Loana Berkins en 2008, que ya nos queda bastante viejita, que decía que era el 35 años. Yo sí te puedo contar la experiencia, que es que en los primeros estudios que hacíamos en 2009-2010, si yo trabajaba con 5 personas trans referentes de distintos lugares, cada vez que terminábamos un informe tenía que decir en memoria de, porque siempre alguien fallecía, del equipo con el que trabajaba codo a codo. Por suerte, eso no está pasando tanto, y digamos, en los últimos años, las personas con las que yo colaboraba, que en general son referentes de regiones o de organizaciones y demás, no fallecían tanto de esa forma y tan drástica. Hoy, que algunas están envejeciendo más, sí vemos que van falleciendo a causa de las condiciones, digamos, de las consecuencias de salud de sus condiciones de vida. Muchas ahora con problemas de todas las complicaciones por el uso de la silicona líquidas en el cuerpo, que antes no llegaban a vivirlos porque fallecían muy jóvenes, ahora que están más grandes, y como digo más grandes, eran 44 años, y no es mucho más. Ahora, si bien no hay un estudio sobre expectativa de vida, lo que están son los datos del RENAPER, de cuántas personas fallecieron, de quienes han cambiado su DNI, y cuando ves si las edades de fallecimiento son entre 35 y 40 años, 44, entonces está como en el rango de los 40, pero no es un estudio metodológicamente riguroso para decir que esa es la expectativa, pero uno puede ver que es un poco más larga, pero no excede, estamos en 40, por decirlo así. Está muy bien, no, está muy mal, quiero decir, pero bueno, pero se entiende que no es preciso, pero hay una percepción, y mucho tiene que ver con estos trabajos que tanto desde la Fundación se vienen realizando como socialmente, ¿no? De poder tomar una toma de conciencia respecto a esta población. La ley de identidad de género cumplió un rol increíble en ese sentido, porque ayudó desde muchas formas. Yo creo que para él, uno que por ahí trabaja en el tema se siente como que entiende un montón, y sin embargo cuando escuchas no sé, haciendo entrevistas de lo que significaba cambiar el DNI para una persona, era difícil
llegar a comprenderlo en el cuerpo, ¿viste? Como la vivencia interna no la tiene. Entonces, pero el impacto del DNI era muy grande, y lo que significaba, no solamente internamente, sino después, en las fechas reales, de, por ejemplo, poder completar un colegio, porque uno podía ir a decirle a los docentes que se matan a las personas por su identidad, y no por el nombre del DNI. Lo mismo, el poder acceder al sistema de salud con su nombre. Entonces no es lo mismo que te llamen por tu nombre a que te llamen el nombre del médico en el que no te sentís identificada. Por las formas de nuestra ley, que además garantiza en el artículo 11 el acceso a salud y la afirmación de género, también crecieron mucho todo lo que son los consultorios inclusivos y otros espacios, y hubo una mayor concientización, y eso ayudó muchísimo. No cubrió todo, faltan siempre cosas, sin duda, pero ayudó un montón. Y eso mejoró. Yo lo que te decía, que cuando me fui de tema, es que cuando hablábamos de mujeres trans sabíamos mucho toda esta precariedad de condiciones de vida, pero sabíamos poco de los hombres trans. Y cuando hicimos esa encuesta con 415, estamos con otra población, con nivel universitario, que vivían digamos, en casas, departamentos, muchos incluso con su familia, no es que habían migrado, echados, ni nada por el estilo. Pero cuando veíamos, si les preguntábamos si habían ido, por ejemplo, a hacerse un control ginecológico, pensando en que muchas personas tienen útero, que estaban sexualmente activas, que ya están en una edad donde tienen que hacer chequeos ginecológicos, un PAP, o control de mamas, que no tenían operaciones realizadas, y la verdad es que no. 7 de 10 no habían ido a ningún control ginecológico, tan solo para evitar ser discriminados o pasar por la situación de estar sentados en una sala de espera llena de mujeres o de mamis y que por ahí la administrativa diga, disculpame, que es un lugar para estudio para mujeres, o que te manden a hacer ciertas, no sé, ecografía transvaginal, y imagínate la incomodidad de todo el proceso. Entonces, que por ahí pensar que la persona, que el profesional tratante no pueda pensar en que a lo mejor si es una ecografía se puede ver de forma abdominal, quizás es mejor o más cómoda para la persona, o que tiene que tener una charla previa y dar un ratito más de tiempo antes de generar un estudio, o explicarle por qué es importante. O sea, había todas esas cosas. Sí, los cuidados. Exacto. Inés. Y otra de las cosas que encontramos en la población, de varones, es que era mucho antecedente, mucho síntoma depresivo, mucho antecedente de intento suicida, y lo que nos llamó mucha atención es que otra vez 7 de 10 habían tenido autolesiones y fines suicidas, pero sí para aliviar dolor emocional, como cortarse o pincharse, ante situaciones de discriminación o angustia por la identidad y que todo lo que iba ocurriendo alrededor. Tremendo, tremendo el panorama. Con toda esta información que ustedes logran reunir, y bueno, llegar a estas conclusiones, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones? No sé si ustedes pueden mismo hacer intervenciones, si lo hacen con el sistema de salud, con las propias personas. ¿Cómo trabajan en ese aspecto? De todas las formas que mencionaste. La verdad es que el abordaje es a distintos niveles. Desde el mismo equipo de incidencia de fundación, trabajando y acompañando, por ejemplo, en no sé, ciertas leyes, ciertos derechos y demás, a después, por ejemplo, muchos talleres de formación y fortalecimiento para la sociedad civil, por ejemplo, acompañando en organizaciones más de base comunitaria de la población, formando más promotores de salud. Entonces, creo que es el cuarto, quinto año que se hace un taller de formación de promotores trans, donde la verdad es que nosotros de salud trans y vamos formando, no sé, en cada corte 10, 15 personas nuevas, que en general sabemos que la población se atiende o sigue mucho lo que sus pares le recomiendan. Entonces, tener pares formados y o con capacidad de derivar al lugar adecuado es lo mejor que le podés dejar a la comunidad. Uno tiene toda esta información, entonces la pregunta es ¿qué hacemos? Por otro lado, tratamos de trabajar mucho también con sensibilización de equipos, por un lado, y en capacitación y entrenamiento de equipos, por otro. De sensibilización un poco para entender
por qué esta necesidad, y después también el formar. Después, a nivel, digamos, es como que tenemos distintos niveles, pero puedes trabajar con la comunidad, puedes trabajamos, digamos, con los profesionales tratantes, ya sea médicos, psicólogos, bueno, que sea de salud. Nosotros trabajamos mucho más con equipos de salud, pero también trabajamos como institución, por ejemplo, con empresas, con el sistema educativo. Entonces también, porque vos pensás que una de las cosas que necesitas es una población educada. Y el sistema educativo por mucho tiempo fue muy excluyente. Exacto, muy excluyente, muy excluyente. Y esto después socialmente trabajar también en campañas, ¿no? Porque para socializar y llevar, porque el trabajo en campañas es importante también. Tal cual. Bueno. Y territorialmente, digamos, con llegada a distintos puntos del país, ¿tienen bastante capilaridad en este trabajo? Nosotros trabajamos en general, Western no es una organización territorial en sí misma, sí trabajamos con organizaciones que están en los territorios. Bien. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, si bien con población trans trabajamos con un montón de organizaciones, trabajamos mucho y llevamos todo nuestro recorrido trabajando muy de la mano con ATA, que es la Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina, pero principalmente algo que tiene ATA es que tiene llegada territorial y llegada federal. Entonces, con eso trabajamos siempre porque para proyectos grandes o que necesitamos más grandes, viene una referente de cada provincia, y tener esa capacidad es súper importante, sobre todo porque, digamos, la conformación de nuestro país es federal, y para todo lo que tenga que ver con las leyes, digamos, después a nivel nación también una ley de salud, pero después necesitas que cada provincia no sale la palabra, la firme, y lo implemente. Claro, la ejecute, digamos, como que haya una... Exacto. Sí. Entonces, por ejemplo, ahora también estamos trabajando, por ejemplo, con AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales, y trabajamos también con AMAR porque lo que tiene es eso, tiene llegada en todo el país, entonces no pueden venir, y no es lo mismo lo que pasa en cada región y en cada provincia. Y para levantar esa información. Después depende del tipo de estudios, una cohorte de seguimiento cada 6 meses, y eso es un trabajo que se hace en AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque necesitas una visita presencial y pues, digamos, no hay forma de hacerlo de otro modo. Para algunos proyectos sí se hace consorcio con otros centros o con otros lugares. Por ejemplo, cuando hicimos este estudio para entrenar a los médicos en entrevista motivacional y poder tener mejor eso lo hicimos con distintos hospitales en distintos lugares del país. O cuando hicimos otro estudio que era para ver el impacto de la terapia hormonal en la salud mental de las personas, y ver cómo si mejoraba o no mejoraba, fue bastante en el inicio después de la ley. También trabajamos con Tucumán, digamos, con distintos centros de salud de distintos lugares. Perfecto, buenísimo. Inés, bueno, tenemos que ir cerrando porque se nos va la mañana, se nos va el programa y todavía tenemos ahí algunos compromisos que cumplir, pero antes de eso me interesa también que puedas compartir. Vos estás programando un viaje, sos de viajar al exterior bastante en representación o para ir compartiendo estos avances, estos estudios e investigaciones que vienen desarrollando. Contanos qué tenés en vista para dentro de poquito. Bueno, sí, viajo, tengo la suerte de poder viajar bastante llevando nuestro trabajo del orgullo argentino para otros lados, eso está bueno, y contar lo que hacemos, porque la verdad es que trabajamos un montón con población, pues a veces no hay que perder de vista que tenemos un país que, con muchas dificultades, pero con grandes avances también, y eso está bueno poder llevarlo y compartirlo, y en ese sentido el trabajo que hacemos con población trans es súper valorado. Entonces, hacemos dos cosas. Por un lado, armamos congresos, simposios, donde reunimos a gente de distintos lugares y compartimos experiencias de salud trans en el mundo, y tratamos de hacer lo que sea en español para que llevarlo a los lugares que son de habla inglesa, y que no es el único idioma que polariza la investigación y la ciencia. Y después trabajamos mucho, llevo a varias universidades, viajo con Nadir, que es Cardoso, que es como mi compañera trans,
y llevamos mucho de cómo construimos esto de poder llegar a una corte de 500 personas trans, cómo construimos un trabajo de más de 12 años de trabajo conjunto, 25, te diría 30 trabajos de investigación que han llegado a más de 3.500 personas trans, y eso es, llevamos mucho a ese modelo de trabajo, que se le hace la investigación con la misma población. Y entonces nosotros venimos muy del mundo del VIH, y por ejemplo ahora, todos los últimos meses que estaba haciendo, y que estoy por hacer ahora la semana que viene, vamos específicamente a prevención de cáncer, prevención de tabaco. En esto estamos en un proyecto de tabaco, tratando de adaptar una intervención de cesación tabáquica que sea específica para la población trans, pero mientras que vamos y presentamos cómo hacemos esto, también vamos y presentamos cómo es que trabajamos en investigación para que otros investigadores, por ejemplo, en el mundo de cáncer, sepan cómo pueden hacer para involucrar a la comunidad, llegar a la comunidad y retener a la comunidad. Y bueno, y en esto también estamos llevando ahora parte de, estamos tratando de armar una corte sobre HPV y también de estrategias de cuidados preventivos de cáncer. Así que bueno, vamos llevando un poquito de todo. Con un montón de cosas, súper diverso, abarcativo, los estudios, las investigaciones, el trabajo que vienen llevando adelante. Te preguntaría 10 millones de cosas más, pero realmente no tengo tiempo. Te propongo algo. Otro día te conté todo lo que podemos hacer, otro día te cuento resultados específicos de estudios concretos. Eso mismo, por ejemplo, pensaba en lo que tiene que ver con tratamiento de hormonización respecto al impacto en la salud mental que mencionaba. Me parece súper interesante poder ampliarlo. Así que ya te dejamos con el compromiso de volver con alguna cuestión más específica sobre estos temas. Inés, muchísimas gracias por haber estado. Me encanta haberte entrevistado. De compañera de curso a cambiamos. Tal cual. Beso enorme, nos estamos viendo. Nos vamos a ver. Chao. Chao. Bueno, hablamos con Inés Arístegui. Ella es coordinadora, está trabajando en Fundación Huésped, ¿no? Psicóloga,